Águeda Pizarro Onishu es una poeta, escritora y gestora cultural colomboamericana nacida en Nueva York. Se graduó en Filología Románica, Artes y Literatura Francesa en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también ejerció como profesora de francés y español. En 1985 fundó el Encuentro de Poetas Colombianas en Roldanillo, Valle del Cauca, el primero y único de su tipo en Colombia, que se ha consolidado como un espacio anual para la difusión de la poesía femenina. Águeda es hoy directora del Museo Rayo, dedicado al dibujo y grabado latinoamericano en honor a su esposo, el pintor Omar Rayo. Su hija Sara Rayo Pizarro también es artista y continúa con el legado cultural de la familia. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos la vida y obra de Águeda Pizarro, que son un testimonio de amor por la palabra, la memoria y la transformación social a través de la cultura. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a Águeda Pizarro, poeta, mujer reconocida mundialmente. Bienvenida a nuestro programa, Águeda. Buenos días, Ángela. Tenemos 3 esdrújulas, Águeda, Ángela y Ágora. De acuerdo, 3 As. Bueno, qué importante, Águeda. Empecemos hablando, Águeda, cómo fue esa infancia tuya durante la guerra y la posguerra en Nueva York, de un origen rumano y español. ¿Cómo fue esa vida tuya en estos años? Pues ahora la veo como idílica, porque a pesar de la guerra, a pesar de que éramos inmigrantes, yo nací en Nueva York, mis padres eran inmigrantes huyendo de básicamente la guerra civil española. Mi padre era republicano y se exilió en Nueva York, como lo hicieron muchos españoles que huyeron de la pérdida de la guerra en 1939. Yo nací en el 41, un mes antes del ataque a Pearl Harbor y la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra. Eran tiempos que recuerdo las filas para conseguir medias que mi madre hacía. Recuerdo las escaseces, pero básicamente yo fui feliz. Mis padres me dieron todo lo que podía querer una niña en esa época. Fui a escuelas públicas, aprendí inglés, porque en casa hablábamos español. Mi padre era profesor toda la vida, había sido diplomático de la República, había vivido años en el Japón antes de la guerra, y era una persona, si teníamos algo, era libros, en un apartamento pequeño en el condado de Brooklyn, en Nueva York. Una cuadra bonita, donde vivíamos en el único edificio de apartamentos. Podía correr por las calles, tenía amigos, vecinos amigos que me invitaban a jugar en sus patios, en sus casas. Y aprendí inglés en la escuela. Aprendí inglés en la escuela, donde me fue bien siempre. Primer año era una dificultad no hablar muy bien inglés, pero aprendí. Y en la casa eran libros. Mis padres me llevaban a todos los museos que hay en Nueva York, Museo de Arte Moderno, donde estaba el Guernica. Y tenía una amiga que vivía a 2 o 3 casas del edificio donde vivíamos. Y esa amiga me duró toda la vida. Las 2 mamás nos llevaban al ballet, nos llevaban a clases de pintura. Y Janie fue mi amiga hasta que murió de cáncer. Era muy importante para mí. Los amigos que tengo de esa época hicieron mi vida. Jugábamos en el jardín de la casa de ella
que era una casa que imitaba un templo japonés, construida antes de la guerra en los 20 por un señor que admiraba eso. Y vivía ella con muchos familiares, eran judíos que huyeron de Hitler. Y entre mis amigos, la escuela me gustaba, aprendí a leer en primero con una profe, Mrs. Korotkin, que levantaba unas tarjeticas para que reconociéramos las sílabas y las letras. Y fue, eh, bueno, ahora digo que fui feliz. En el momento quizás me sentía sola, a pesar de la amiga, a pesar de todo, no sé, me sentía solitaria, me sentía sola. Escribía cosas ah, y mi madre llevaba un diario, un librito rojo, donde apuntaba todo lo que yo decía. Ella escribía en español, a pesar de que el rumano es una lengua bellísima que me arrepiento que nunca aprendí. Es una cultura, una lengua hermosísima. Aparecen mis poemas como así fui una vez cuando ya adulta. Y, y es una añoranza que tengo de haber conocido más esa lengua, de haber conocido mejor mis parientes. Los conocí una sola vez. Y más me iba a España, donde había una prima casi de mi edad y que escribía poesía. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo y qué rico esa infancia en Nueva York, pues en ese tiempo tan complicado. En realidad, la lengua rumana es muy parecida al español. Yo nunca había tenido contacto con esa lengua hasta hace poco que estuvimos en un crucero y en ese crucero llegaron rumanos. Y yo decía, ¿y por qué están contando en español? Y me di cuenta que no contaban en español, sino en rumano. Uno, Sí, dos, tres, ya decía. sí, Es bellísima. Está de llena, acuerdo. está llena Sí, de diftongo. sí, sí, tienes Eso razón. es una maravilla de lengua. Sí, Y sí, es sí, de origen del latín, de porque acuerdo. el emperador invadió Rumanía y se quedaron ahí sus Mm, soldados. Inclusive mi madre me contaba, tenían una casa en un pueblo chiquito en los Cárpatos, bueno, en las Montañas Blancas se llama, sí, Munsi Apuseni. ajá. Y ahí, en ese pueblito, tenían una casa grande donde había un túnel. Debajo de la casa había un túnel. Oh, Era un túnel que fue construido por los rumanos cuando el Imperio Otomano invadió y se escondían de los turcos. no, Y ahí, pero también se encontraban monedas y había en el patio, vi una foto, no estuve en la casa cuando fui a Rumanía, pero porque se había convertido en una, no sé, en un comando de policía, no de poesía, sino de policía, y no pude entrar. Pero había la mitad de una estatua, las faldas de una mujer romana. Y eso todo me lo contaba mi mamá y pude comprobar algunas cosas cuando fui y pude conocer a mi abuela. Haga, pues interesantísimo toda esta historia de tu mamá en Rumania con niñeras y todo esto, pues debe haber sido algo muy distinto, ¿verdad? A esa vida que después ustedes tuvieron en Nueva York, me imagino. Me imagino que tú no tuviste niñera. Sí, había una señora que venía a limpiar y me cuidaba porque mis padres trabajaban. Mi padre era profesor en Brooklyn College. De como todos los españoles, llegó a Estados Unidos con cero.
con nada. Y todos trabajaron en diferentes universidades. Jorge Guillén, Pedro Salinas eran sus amigos. Y yo los veía en casa de Paco García Lorca, el hermano de Federico. Eran profesores en Columbia, en diferentes universidades, algunas para mujeres, Smith College y todas esas universidades reconocidas. Había una acogida muy grande por los liberales norteamericanos que todavía existen, gracias a Dios, en Nueva York. Ellos estaban muy a favor de los republicanos en esa guerra tan terrible. Entonces mi padre trabajaba, por ejemplo, en un sitio que se llamaba The New School for Social Research. Enseñaba clases de noche de español y de literatura española. Y se reunía de vez en cuando con estos amigos que vivían no en Brooklyn, sino en Manhattan. Recuerdo los viajes en tren, que eran largos, para llegar a casa de Paco García Lorca, de una pareja que era Amelia del Río y Ángel del Río. Ángel era profe, era español, había llegado a Nueva York antes de la guerra, y Amelia era puertorriqueña, que estaba muy interesada en la literatura española y era una muy buena profe de literatura española en Barnard College, donde yo finalmente fui. Te voy a mostrar el libro que tú escribiste de tu papá. Cuéntanos un poco más por qué escribiste este libro. Hablaban de que venía el centenario de García Lorca y yo decidí hacerle algo a mi padre. Entonces escribí un ensayo. El ensayo es biográfico, pero también se conecta con su relación con Lorca. Un verso que escribió Federico que decía Miguel Pizarro, flecha sin blanco. Porque cuando lo escribió, mi padre estaba en Japón. Mi padre salió a los 22 años a Japón cuando su amigo se quedó en España. Y sus amigos hacían las obras de teatro clásicas españolas en los pueblos de España, en el teatro que se llamaba La Barraca. Mi padre estaba en Japón y mi padre estaba enseñando literatura española y lengua española en Japón. Hay fotos en el libro donde lo puedes ver con sus alumnos en Japón y les enseñó y les uh, hacían obras de teatro basadas en el Quijote, por ejemplo. Hay una foto donde Sancho Panza en su ínsula cuando lo convencieron que era gobernador. Y son japoneses vestidos como españoles. Yo creo que fue muy buen profe. Y su encuentro con mi madre fue después de 12 años en Japón, donde Federico, todo el mundo quería que volvieran. Ahora, la frase, el verso, flecha sin blanco, es de un poema que Federico escribió para él, Miguel Pizarro, flecha sin blanco, es, es un verso repetido en el poema, y regañándole por quedarse en el Japón. Águeda, ¿tú crees que la influencia de Lorca tuvo que ver mucho con tu poesía? Sí y no. Lorca era un genio, y de los genios también como los genios árabes, era un duende. Él tiene un ensayo sobre lo que es el duende. El duende es como el fuego que tiene un cantaor que canta flamenco, un bailador que de pronto le entra un diablito y se vuelve una maravilla bailando, cantando, ¿no? Y Lorca escribió un ensayo muy importante y muy bello sobre el duende, lo que es el duende en la poesía. Y es como un fuego de inspiración que nadie puede controlar. Entonces, ese concepto, porque lo leí leyendo a Lorca, y
en todo lo que decía mi padre y que apuntaba mi padre en sus cuadernos. Ah, eso sí, ah, tuvo una influencia en lo que pienso de la poesía y en lo que escribo, quizás también. Mi padre era muy amigo de Jorge Guillén y esa generación que escribía muy diferente a Lorca. Y los poemas que mi padre escribió son sonetos, son muy clásicos, muy diferente a lo mío, muy diferente, aunque Federico también dominaba el soneto, dominaba todo, pero su inspiración eran los gitanos, el folclore, uh, todo lo intensamente histórico y más bien misterioso de la cultura de él. Y mi padre escribió una obra que el ensayo, el libro entero se refiere a esa obra que fue inédita hasta que yo la hice publicar o se publicó en España también en una colección de poemas de mi padre por la Diputación de Granada. La Diputación hizo todo esto y me invitaron a leer los ensayos y publicaron. El libro que estás mostrando fue publicado por ellos, muy entusiasmados. Sí, una publicación excelente. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Sí, esos son, sí, esos son, no, son, sí, esos poemas, ¿cómo se llaman? Uh, que eran romances. A ver, te voy a preguntar, te voy a mostrar esta foto y tú me comentas, por favor. Sí, yo creo que estamos sentados y tengo la mano en la rodilla de él, ¿es verdad? Bueno, entonces conocí a Rayo en Nueva York, donde él había ido para su carrera, para la obra, llevó su obra, estuvo exponiendo en galerías, museos, etcétera, junto con un grupo de latinoamericanos que eran sus amigos íntimos, de artistas fantásticos que se reunían todo el tiempo, eran de Chile, eran de Argentina, eran de... había como un mini boom ahí de arte en Nueva York, de esos artistas que eran también amigos y que tenían cierta forma de reunirse muy divertida. Estaba Leonel Góngora de Colombia, amigo muy importante, y otros, Rodolfo Aguilar de Guatemala, muy, muy amigo de Rayo. Y en esas reuniones, pues él me había conocido, a ver, a través de una amiga con quien salía. Y yo lo conocí a través de Georgie, que era norteamericana, artista, y éramos compañeras de estudio en la secundaria. Entonces yo lo conocí en la casa, lo conocí en una exposición primero, después en la casa de ella, y así empezó la relación que duró hasta ahora, porque aquí está, yo estoy al lado de la tumba de Rayo en el museo. Águeda, y por eso es que usted ha continuado entonces con los encuentros de poetas. Cuéntenos cómo va a ser ese encuentro que ya próximamente se va a dar en Roldanillo. Muy importante, el 41º encuentro de poetas colombianas en el Museo Rayo. Nunca hemos dejado de hacer un encuentro anual con mujeres colombianas. Es un encuentro para que nos conozcamos e intercambiemos nuestra poesía, las mujeres poetas que viven en Colombia, que son colombianas. Yo soy la excepción. Y entonces, el primer encuentro en 1984,
El primer encuentro fue importantísimo, pero éramos 7 mujeres y fue una sola tarde. Estaba Carmelina Soto, qué maravilla, Dominga Palacios estaba. Y Carmelina Soto me dijo, esto es importante, Águeda, por favor, haz unas memorias, y ahí nació un libro que se llama Universos. Y ese libro se publica todos los años del encuentro anterior, mujeres que dejan sus poemas para publicarlos en esta antología de cada encuentro. Lo que digo del encuentro es que el primero fueron 7, el segundo fueron 20, el tercero fue incrementando hasta llegar a una cifra de unas 150, 200 mujeres cada año que vienen a leer o recitar sus versos. Pero no es solo poesía. Rayo y yo creíamos en lo que se llama integración de las artes, y lo que yo digo es la poesía que transcurre y que se siente en cada una de las artes, las artes plásticas, la danza. Entonces, en el museo, durante el encuentro, tenemos presentaciones de danza, presentaciones de teatro. Muy cercanos hemos ido a las Máscaras de Cali, um, y enfatizando esa conexión que hay. ¿Cuándo va a ser este encuentro próximo y pues también me imagino que será una integración con todas las artes y si está abierto al público? Está abierto al público, pero no para participar, está abierto al público en el museo, y es las fechas entre el 15 y el 20 de julio, dentro de poco. Y son 6 días de poesía desde la mañana hasta la noche, y de estas presentaciones de las artes, donde las mujeres son las protagonistas. Pues muy interesante y sobre todo este encuentro que tras año ustedes han seguido haciendo, digo ustedes porque lo haces tú con un equipo y también con la memoria del maestro que creo que todavía te acompaña. Verdaderamente, pues muchísimas gracias, Águeda, por habernos acompañado en este programa y qué maravilla que haya este evento tan pronto y ojalá que asistamos, seguramente que estaremos allí y también pues para que las personas que quieran se puedan inscribir, las poetas también y los que participan en este encuentro tan importante que ustedes hacen el Roldanillo, Águeda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y realmente ha sido un encuentro muy bello. No sabía que eras tú, no sabía que era François, Ángela y François. Les doy un gran abrazo y con muchos recuerdos del pasado. Y ojalá vengan otra vez y nos acompañen del 15 al 20 de julio en el Museo Rayo. Claro que sí, Águeda. Muchísimas gracias. Y pues espero poder asistir o si no seguramente también pues habrá también muchas personas que vayan a este encuentro tan importante. Le agradecemos mucho nuevamente, Águeda, para que nos haya acompañado en este programa. Muy queridos, y estoy muy nostálgica con ustedes. Gracias Claro por la que entrevista. Gracias.